El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Cuenta una historia de un rey que no tenía hijos. Entonces no tenía a quien heredarle su reino. Decidió poner un anuncio por Instagram, otro por Facebook, otro por TikTok. Y era un giveaway. Para aquellos mayores de 40 años, eso quiere decir un sorteo. Los menores todos sabemos lo que es giveaway. Me incluyo yo ahí también. El premio sería heredar todo el reino. Y la único requisito era, para los candidatos que querían participar, debería de ser que amaran a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Ese era el único requisito. Un joven pobre quiso participar del concurso y se dijo: no puedo ir a esa audiencia con mi ropa feíta, usada. Cogió todos sus ahorros, se compró un buen traje en lo que pudo, se vistió bien elegante y se fue al palacio donde estaba el sorteo, donde era la audiencia con el rey. Pero en el camino se encontró un mendigo, un desamparado en la calle, que tiritaba y parecía que ya el frío le iba a quitar la vida. Aquel joven pobre, sin pensarlo, se quitó su ropa, se la dio al mendigo y cogió la ropa del mendigo para ir a la audiencia. Ropa sucia, bien rota, pero así se fue a la audiencia. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el rey resultó ser aquel mendigo que estaba vestido y ahora se encontraba vestido con la ropa que el joven le había regalado. El rey se baja de su trono, abraza al joven y le dice: bienvenido, hijo mío. Ese rey que ha dejado su trono, que se ha vestido con nuestra ropa, o sea, con nuestra humanidad, es Dios. Y aún el día de hoy continúa diciéndonos: bienvenidos, hijos y hijas míos. La semana pasada, antepasada y antes de la antepasada, escuchamos esta interrogatoria que le hacían los líderes religiosos a Jesús. Le buscaban la caída, le ponían trampas con preguntas cauciosas para que Jesús fallara y poder atraparlo y quitarlo del camino. Lo veían como una amenaza a su estado, a su estatus de vida como líderes religiosos y aliados del Imperio Romano. Pues hoy se culmina esa interrogación. Las semanas pasadas escuchábamos que eran discípulos de cada secta los que interrogaban. Hoy lo llevaron a otro nivel. Hoy le mandan a un doctor de la ley, de los fariseos, de la ley judía obviamente, pero de la secta farisea. Y este doctor le pregunta a Jesús: ¿cuál de los mandamientos es el más importante?
no se está refiriendo a los 10 mandamientos que conocemos popularmente. Se está refiriendo a 613 artículos de la ley judía. 613 leyes que cada judío debería de seguir cabalmente si quería vivir en unión con Dios y llegar a la vida eterna. La pregunta era cauciosa. También querían mirar qué tanto respetaba la ley judía el llamado Mesías. ¿De dónde sacaba esa autoridad y cómo iba a responder? Pues una vez más, Jesús nos sorprende, porque da una respuesta sabia. No le dice, el judío, quizás el doctor de la ley, quizás le preguntaba sobre la jerarquía, en qué orden estaban los mandamientos y cuál era el número 1. Jesús no le contesta la jerarquía. Jesús le dice cuáles son, no solo 1, sino 2, los más importantes. Y es muy importante para nosotros el día de hoy tener esto en mente. Imaginémonos un mundo en el que todos cumpliéramos estos 2 mandamientos. Sería muy diferente al mundo que nos rodea. Su respuesta encapsula la totalidad de la ley. Todas las 613 leyes están encapsuladas en esta respuesta. También es importante ver que nuestro Señor Jesucristo, para responder, acude a las mismas Escrituras, que es algo que también debemos de tener en cuenta nosotros. Busquemos la sabiduría en las Escrituras. Nuestro Señor va al libro de Deuteronomio y saca esta oración que los judíos hasta el día de hoy la rezan 2 veces al día. Se llama Shema. Shema, oh Israel. Escucha, Israel, soy tu Dios. Amarás solo a Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente. Esa es la primera respuesta. Y luego va a Levítico y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús sabía que los 613 mandamientos eran importantes, válidos, pero no importaba si cumplías los 612 y no cumplías este mandamiento. Hoy el Evangelio, en las palabras de Jesús, nos recuerda que hay 2 mandamientos que sostienen todas las demás leyes, que hay 2 mandamientos que, como el pegante, son las que nos mantendrán unidos a Dios. Porque ¿cuál es el fruto del pecado? Nuestra separación de Dios. Pues si cumplimos con estos 2 mandamientos, no, es imposible que nos separen de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada la monedita? La moneda romana tenía la imagen del César. Y nosotros tenemos la imagen de Dios. Ese es el llamado de hoy. Vivir esa viva imagen de Dios en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Es muy importante recordar que Él nos amó primero. Él nos dio el ejemplo de cómo vivir estos 2 mandamientos. Por amor se hizo hombre. Por amor se hizo obediente al Padre. Por amor pasó su vida haciendo el bien a los oprimidos. Por amor derramó su sangre. Por amor se hace presente en la Eucaristía. Y por amor y para amar nos da el don del Espíritu Santo. Y por amor y para vivir en amor vendrá a buscarnos en el último suspiro de nuestras vidas. ¿Y tú? ¿Eres imagen de Jesús? ¿Has decidido amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Lo demuestras con actos hacia Él? ¿Le dedicas tiempo en oración? ¿Le consultas tus planes? ¿Le cuentas tus tristezas, tus dudas? ¿Compartes tus alegrías con Él?
tus temores, los comentas con Él. Una vez más les recuerdo, Él no necesita de mí o de ninguno de nosotros para ser feliz. Somos nosotros los que necesitamos de Él para vivir vidas satisfactorias, para ser felices. No es suficiente ser buena gente. Hay mucha gente que hace el bien, mas no aman a Dios sobre todas las cosas. Y el mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que hay muchos que hacen el bien, que no desean el mal, pero aún les falta ese paso de poner a Dios como el centro de sus vidas. Y esa es la invitación y el reto de hoy. Más aún no nos podemos quedar ahí, porque por ese amor que Él nos da, que ha compartido con nosotros, lo debemos de compartir con los demás. Miren donde el mundo nos tiene el día de hoy. Nuestro prójimo se nos ha convertido en nuestro opuesto. El mundo nos ha ofrecido una vida de polarización. O crees en esto o crees en lo otro. No hay lugar en el centro. Eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. El Evangelio nos ofrece algo muy diferente. Nos ofrece: ama a ese que tú estás percibiendo como tu enemigo, como tu contrincante, como tu oposición. Ámalo como te amas a sí mismo. La invitación es salirnos de sí mismos y empezar a preocuparnos por Dios y por los demás. En el fondo nos tenemos que olvidar, sacrificarnos para ser felices. Ese amor egoísta que nos enseña la sociedad, ese amor desordenado que nos propone el mundo, nos conduce a la autodestrucción, a la soledad, a la tristeza. Mientras ese amor que nos propone Jesús, que nos propone Dios, a amar a Él y a los demás, a vaciarnos a sí mismos, nos lleva a la felicidad, que es la que buscamos todos en los lugares más equivocados. Aquí está la respuesta, aquí está la verdadera felicidad. Salgámonos de sí mismos y amemos a Dios y amemos al prójimo. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Dios de la vida, que entregó la suya por nosotros, nos dé la gracia que todos necesitamos de evaluar nuestra propia vida, corregir nuestros caminos, para que podamos conducirnos por los caminos que nos llevan a ese Rey que vive en todos nosotros y a un encuentro con ese Rey, con ese Dios que vive en nuestros hermanos, en el pobre, en el débil, en el oprimido, en el inmigrante, en el que creo que es mi contrincante porque cree algo diferente a lo que yo creo. Mis hermanos, ahí está Dios, en esa persona. También es la imagen de Dios. Y estamos llamados a amarle, no solo en sentimiento, pero también en acción. De tal manera que el mejor giveaway nos lo ganemos todos, que es el reino de Dios.